Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la Crisis Final. Saludos, bienvenidos al Campestre Hispano de 3ABN, el primer Campestre Hispano de 3ABN, 3ABN Latino, y es un gozo para nosotros poder presentar un tema de gran importancia. Estamos hablando de preparación para la crisis final. Cristo viene muy pronto y gloria a Dios que tenemos a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Amén. Durante esta hora va a escuchar el tema 3 espíritus inmundos, doctrinas de demonios. El pastor Héctor Delgado, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, él ha escrito varios libros acerca del tiempo del fin, profecía, y le invitamos a que se informe acerca de esos libros para que usted pueda seguir estudiando y conociendo más acerca de la palabra de Dios. Él estará presentando ese tema en un momento, pero antes de eso tenemos una ofrenda musical por el pastor Pedro Carriles. Le invito a que me acompañe en plataforma. Y queridos hermanos, vamos ahora a pedirles a todos aquí presentes que por favor nos ayuden colocándose de pie para esta oración. Vamos a orar juntos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, deseando, Señor, escuchar un mensaje del cielo. Tú conoces a tus hijos aquí presentes y a aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Tú conoces la urgencia del tiempo en el cual vivimos mejor que nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte de decidir, escuchar, entender y pedir tu ayuda. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos ayudes y nos abra nuestros entendimientos. Te rogamos que bendigas a tu siervo, el pastor Héctor Delgado, con tu Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos una bendición para todos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Invito ahora al pastor Pedro Carriles que nos ayude con la ofrenda musical. Y el tema que él va a interpretar es Hosana. Hosana. Muy bien, pastor. Que Dios les bendiga. Inmediatamente después de esta ofrenda musical escucharán la voz del pastor Héctor Delgado. Que Dios les bendiga. Él muy pronto regresará. Dale aviso a la sociedad que ya se sienten los pasos del gran rey. Sé que el tiempo se acerca ya, las señales se cumplirán hasta en los cielos. Es la tierra que clama. Ven, Señor Jesús, invocamos tu nombre, el nombre que redime. Hosana es tu amor tan inmenso. Regresarás por amor a tu pueblo. Hosana, esperamos por ti. Es tu gloria infinita hasta el fin. Hosana. Dale aviso a la sociedad.
Él muy pronto regresarán y ya se sienten los pasos del gran rey. Sé que el tiempo se acerca ya, las señales se cumplirán hasta en los cielos. Es la tierra que clama. Ven, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, el nombre que redime. Hosana, es tu amor tan inmenso. Regresarás por amor a tu pueblo. Hosana, esperamos por ti. Es tu gloria infinita hasta el fin. Hosana, esperamos por ti. Es tu gloria infinita hasta el fin. Gracias, hermano Carriles, por tan hermoso especial. Gracias a todos ustedes por estar aquí también. Y gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de compartir el estudio de su palabra. Quiero agradecerle a todos ustedes porque no solo han hecho el esfuerzo de estar aquí, sino que sé que han estado orando por este programa para que sea de bendición para todos, para nosotros que estamos presencialmente, pero también para todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios sociales. Agradezco a mi esposa, donde está Mari, también me acompaña hoy. Está por ahí. Mari, gracias por acompañarme. Saben que el ministerio no puede desarrollarse solo. Cuando Dios llama a uno a servirle, llama a uno con una compañera. Sin esa compañera no hay ministerio. Y quizás mucho del poder que en algún momento se pueda ver en el trabajo que uno hace, se debe a la oración de la esposa. Y hablando de oración, quiero invitarles para que tengamos una delante de nuestro Dios y podamos pedir su dirección en el estudio que hemos de realizar en este momento. Oremos. Amado Padre, aquí estamos delante de ti tal como somos, agradecido por tu bondad y por tu misericordia. Oh Señor, hemos de abrir tu palabra en este momento. Y necesitamos que tu Espíritu Santo, que en algún momento inspiró la mente de los profetas, sea Él mismo quien ahora ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Que este desafiante mensaje que hemos de tener en esta ocasión pueda abrirse paso a través de las mentes, las conciencias y los corazones de los oyentes y nos prepare para tu pronto regreso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Recientemente posteé una frase en mis redes sociales de un escritor ya fallecido, un intérprete del Nuevo Testamento llamado William Butler. Y él hablaba en una ocasión de una de las bienaventuranzas. Y en esa bienaventuranza, que es la última que habla bienaventurados los que padecen persecución, decía, hablando sobre la persecución que ocasionalmente experimenta el cristiano, que puede variar de naturaleza, pero siempre está ahí.
decía que cuando nosotros somos llamados a sufrir en algún momento por causa de Cristo, estamos ante un momento único en la eternidad. Un momento en el que muchas cosas quedan determinadas por la respuesta que yo dé a ese momento crítico. Es un momento cumbre en la historia de la vida de un hijo de Dios, pero también en la historia que Dios está escribiendo. Créanme que cada uno de nosotros no somos como piezas aisladas de un rompecabezas. Cada uno de nosotros, de alguna manera, va conformando como una especie de eslabón en esa gran cadena de redención. Lo que cada uno de nosotros hace, obvio, no es meritorio, no acumula méritos, pero sí aporta algo a la causa de Dios y al reino de nuestro Dios. Muchas historias serán contadas en la eternidad y muchas de esas historias tendrá a algunos de nosotros como protagonista mínimo, porque Cristo es el gran protagonista, como protagonista secundario. Así que el tema de hoy no es un tema fácil, sin embargo queremos abordarlo con la mayor honestidad posible, pero también con el mayor rigor bíblico posible. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, independientemente el tema que nosotros escojamos, créanme, no estamos hablando de un tema fácil. Porque el libro de Apocalipsis es interpretado dependiendo a las presuposiciones que nosotros tenemos. Como adventistas, que nos acercamos desde una perspectiva preterista al texto bíblico, vemos cosas allí que otras personas no pueden ver. Cuando una persona, por ejemplo, es preterista, que cree que las profecías se cumplieron en el pasado, obvio, cada vez que lee el libro de Apocalipsis se concentra en el primer siglo. Así que cuando lee la gran ramera, la bestia, el falso profeta o cualquier símbolo que se mencione allí, obvio siempre encontrará una manera de circunscribir ese cumplimiento en el primer siglo. Si es futurista, no piensa en el primer siglo, mucho menos en lo que está ocurriendo ahora. Se concentra desde el capítulo 4 hasta el último de Apocalipsis en los eventos que van a ocurrir en una última semana de historia sobre este mundo. Como ustedes pueden ver, interpretar el libro de Apocalipsis es desafiante. De hecho, un tema sobre los métodos de la interpretación contribuiría bastante para nosotros entender. Sin embargo, nosotros entendemos que el texto bíblico nos da dirección o directrices para nosotros poder interpretarlo de manera adecuada. Pero más allá de los desafíos que la interpretación del libro de Apocalipsis plantea, créanme algo muy importante. El tema del Apocalipsis, cuando lo abordamos como intérpretes, es un abordaje que nos hace jugar la vida. Yo no sé si ustedes lo habían pensado. Porque si yo interpreto el Apocalipsis de una manera que no tiene nada relevante para mí, posiblemente yo estoy perdiendo todo lo que el Apocalipsis tendría que decirme. Por consiguiente, yo puedo estar viviendo en medio del cumplimiento de un evento predicho en el Apocalipsis y ni siquiera estarme dando cuenta de que eso está ocurriendo. Pero claro, dirá alguien, hay profecías que son así, que no sabemos cuándo están teniendo cumplimiento y que a veces, según el mismo Evangelio de Juan, nos damos cuenta cuando ya se cumplieron. Pero si ustedes notan, no saber que una profecía se está cumpliendo porque Dios no ha querido que lo sepamos es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que una profecía se esté cumpliendo porque yo no pude dejar que Dios me mostrara el cumplimiento de esa profecía. Eso es algo muy diferente. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2 dicen que el libro de Apocalipsis es la revelación. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien a su vez ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que ha visto. Así que lo primero es que el Apocalipsis, independientemente cómo lo interpretemos, en una cosa debemos estar seguros, es la palabra de Dios. El Padre la da como en el Hijo, como un ente mediador. El Hijo utiliza el ángel revela a Juan. Juan recibe la orden en el verso 11 del capítulo 1 de escribir lo que ves en un libro y enviarlo a las iglesias. Aquí tenemos un secreto. Si el libro fue enviado a las iglesias del primer siglo, pero todavía hoy yo lo estoy leyendo y para mí todavía hoy es palabra de Dios, ¿no le dice eso ya que nosotros no podemos ver el Apocalipsis como algo limitado al primer siglo?
Ahí tenemos una de las claves que el mismo libro va dando para decirnos a nosotros que en este tiempo debemos concentrarnos de manera especial en su contenido. El Apocalipsis es la palabra de Dios y como palabra de Dios es el testimonio del Hijo. Y como el testimonio del Hijo llega a nosotros a través del ángel que Cristo llama mi ángel en el capítulo 22. Él ha enviado su ángel para revelarlo. La interpretación del Apocalipsis hace que nosotros como intérprete nos juguemos la vida. A mí eso me causa cierta aprensión, créanlo. Miren por ejemplo Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Yo advierto, oigan cómo empieza la declaración. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añade, esta es la advertencia, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios entonces quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Por consiguiente, cuando yo digo que el intérprete se juega la vida en la tarea hermenéutica con relación al libro de Apocalipsis, no exagero en lo más mínimo. Nosotros, seamos lo que seamos, pertenezcamos a la escuela que pertenezcamos, porque sé que muchas personas que no son adventistas nos están escuchando. Una cosa debe quedar clara para nosotros lo que intentamos interpretar este libro. Nos estamos jugando la vida. Y no tener el nombre inscrito en el libro de la vida significa que mi destino no es incierto, sino seguro de perdición. Quiero moverme un poco ahora a una parte que nos permitirá llegar gradualmente a lo que es nuestro tema central en esta mañana. No es un tema que yo decidí tomar el texto bíblico, empezar a explicar y decir este símbolo representa esto y representa aquello, porque realmente necesitamos un contexto. Cuando tú estás leyendo el verso 13 de Apocalipsis 16, que es prácticamente el texto base de este sermón, tú estás ante un escenario que gramaticalmente está colocado en el contexto de las 7 plagas y de manera específica en el contexto de la 6ª plaga. Pero lo que ese pasaje describe, y lo vamos a leer en breve, no es algo que está ocurriendo precisamente en ese momento de la historia. Es algo que ya ocurrió. Es algo que produjo un estado de situación, un estado de cosas, un estado de apostasía política y religiosa en el mundo que dio como resultado que los juicios divinos cayeran sobre la tierra. Sencillamente se está explicando allí cómo llegamos ahí y por qué lo que está ocurriendo. Y más aún, por qué viene el golpe final a ese sistema que se llama la Gran Babilonia en el tiempo del fin. En el capítulo 12 de Apocalipsis se establecen las bases para entender todo lo demás. Miren, allí aparece un gran dragón. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y está asociado al agua, porque cuando ataca a la mujer, la ataca arrojando agua de una de sus bocas. El gran dragón, tan pronto se describe en el capítulo, se para delante de la mujer que está embarazada, que se describe allí como una mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas y está afirmada sobre la luna, pero está vestida de sol. Ese es el pueblo ideal de Dios. Es así como la iglesia, Dios la ve en su relación salvífica y de fe con Él. Es así como termina. Si tú lees Apocalipsis 19 te darás cuenta que a la mujer, a la iglesia que triunfa en el tiempo del fin, dice a ella, versos 7 al 9, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. De manera que la mujer vestida de sol no es más que una figura simbólica que está vestida de la justicia de Cristo. Con ese manto hermoso que finalmente, así como la ve, termina vestida con la justicia de Dios, hermoseada por Dios. Este dragón ataca, se para delante de la mujer, pero no para atacar a la mujer. Se para delante de la mujer para atacar al niño tan pronto nazca. Luego que no puede destruir al niño, porque éste fue arrebatado para Dios y su trono, el dragón entonces persigue a la mujer. Ahora sí se ocupa de la mujer.
el texto dice que ella huye a un lugar preparado por Dios para ella, y ese lugar se le llama el desierto. Pero cuando la mujer huye al desierto, no solo a un lugar preparado, sino de manera providencialmente protegida, que no es más lo que representa las alas de la gran águila que le fueron puestas a la mujer. Que con esas alas de águila fue, según Éxodo capítulo 19, que Dios trajo de Egipto a su pueblo al desierto. Así que es evocando el Éxodo. Aquí se produce un nuevo éxodo espiritual. Ahora nos movemos nuevamente hacia el desierto, lo que implica que en algún punto chocaremos con los mandamientos también. Debemos ir entendiendo las inferencias del texto. Por consiguiente, la mujer huye al desierto y allí es protegida. Pero finalmente la mujer es protegida y el agua que el dragón arroja contra la mujer es absorbida por la tierra, que abre su boca en un acto de juicio divino, como en el libro de Números, para absorber todo aquello que se opone a la mujer. Entiéndase, una persecución física o un ataque filosófico o ideológico o teológicamente erróneo. Miren, hermanos, el verso 17 dice que lo que sobrevive de ese ataque es un remanente. Un remanente, un resto. Y ahí precisamente fluye, ya que la imagen de las alas de águila, la mujer, el desierto, ahora aparece un remanente que es fiel a los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesús. El pueblo de Dios en el tiempo del fin, si bien se salva por la fe, no se define por su fe salvífica, sino por su fidelidad. Porque el problema en el tiempo del fin es la lealtad precisamente a los mandamientos divinos. De manera que en su lealtad tenemos la imagen de Santiago, no de Romanos en Apocalipsis. Muestra la fe que tú tienes por lo que tú haces. ¿Me están siguiendo, mis queridos hermanos? Esa es una idea hiper interesante. De manera que el dragón parecería ser que es el agente que protagoniza él solo, sin ayuda de nadie, estos ataques. Porque Apocalipsis 12 no menciona ninguna agencia mediadora para propiciar estos ataques. Pero cuando tú llegas al capítulo 13, entonces se encuentra una serie de agentes que Satanás ha estado utilizando. Así que la imagen del dragón predomina en el capítulo 12, pero al dragón les acompañan en el capítulo 13 una bestia que sale del mar y una bestia que posteriormente sale de la tierra. Así que en el capítulo 12 la imagen de agua y tierra ya la teníamos. La mujer huyó al desierto y la tierra ayuda a la mujer. Y en el capítulo 13 hay una bestia que sale de la tierra y de pronto tiene cierta asociación con Cristo, porque tiene cuernos como los de cordero. Eso lo veremos en el segundo tema que tendré. Pero necesito estos elementos para confirmar una trinidad que Apocalipsis menciona. Así que del agua que arroja el dragón se crean las condiciones para que surja del mar y de las aguas un monstruo o una bestia, según el lenguaje apocalíptico, que tiene como el dragón 7 cabezas y 10 cuernos y tiene un espíritu intolerante y blasfemo como el dragón. Y vemos que esta bestia ataca al pueblo de Dios. Entonces ahí tenemos la respuesta. Ataca no solo al pueblo de Dios, sino por un periodo de tiempo que Apocalipsis capítulo 13 solo denomina 42 meses. Pero que en el capítulo 12 se le dieron 2 designaciones diferentes, pero que es el mismo tiempo. Tiempos y medio tiempo. O 1260 días según el verso 6. Yo concluyo entonces, según el texto, que cuando Satanás atacó a la mujer y ésta huyó al desierto, durante 1260 días, atacó a la mujer a través de la bestia que salió del mar. Pero luego el texto dice que también ataca al remanente. Por consiguiente, el ataque del dragón en el capítulo 12 contra el remanente, el capítulo 13 explica que es hecho a través de la bestia que sale de la tierra. Así que ahora nosotros tenemos 3 entidades antagónicas al reino de Dios. El dragón, la bestia del mar y la bestia que sale de la tierra. Miren, el dragón está asociado al cielo porque Juan dice que vio en el cielo una gran señal.
Pero la bestia está asociada a una parte del planeta que es el mar. Y la otra bestia está asociada a la otra parte que queda por referir, la tierra. Así que tenemos cielo, mar y tierra. Una expresión que en el libro de Apocalipsis denota todo el cosmos. Es como si Satanás hubiese puesto a todo el cosmos en rebelión contra Dios, para destruir todo aquello que está representado de Dios en la tierra. Su pueblo no es perfecto, pero es visto vestido de sol por el nivel de relación que tiene. Nosotros tendemos a enfatizar mucho el carácter, y es cierto, pero debemos tener en cuenta que a veces nuestro carácter no es lo que debe ser, pero nuestra fe no ha renunciado a Dios. Por lo tanto, yo sigo siendo un hijo de Dios. Y mientras yo confíe en Dios, yo podré aparecer delante de Dios como Josué ante el ángel de Jehová, vestido de ropas sucias, pero soy la pertenencia de Dios. Y luego, por ser la pertenencia de Dios, aunque estoy vestido de ropas sucias, el Señor podrá quitar esa vestimenta sucia y poner una vestimenta limpia. Y luego reprender al enemigo en sus acusaciones. Porque le voy a adelantar algo. Si hay algo que es cierto, en esta confrontación es que tú y yo hemos pecado. Si hay algo en lo que Satanás tiene razón, aunque es padre de mentira, porque él habla la verdad cuando le conviene. La Biblia no dice que él no pueda decir algo que no sea verdad. Porque cuando él citó el Salmo 91, ¿estaba mintiendo? No. Pero no lo citó completo, por lo tanto era media verdad. Así que él se acerca a la verdad cuando quiere. Cuando nos acusa delante de Dios, está utilizando argumentos reales. Pero claro, como dice el conflicto de los siglos, utiliza argumentos reales y los sobredimensiona. Lo presenta de la manera, dice literalmente el texto, lo más exagerado posible. Así que cuando él dice, mira, es que él ha fallado en eso. No dice que él falló en eso. Ese ha vivido fallando en eso. Esa es una manera exagerada de decir. Él te deshonró en ciertas ocasiones. No, él no lo dice así. Él pasó toda su vida deshonrándote a ti. Si Cristo no conservara un registro de nuestros arrepentimientos, de nuestras confesiones y de nuestra reafirmación de nuestra fe en Él, los argumentos de Satanás terminarían desarticulando nuestra vida espiritual. De manera que Apocalipsis capítulo 13 describe entonces los agentes que el dragón está utilizando para atacar a la mujer, la bestia del mar, para atacar al remanente, la bestia que sale de la tierra. Dijimos también que el cuadro empieza a completarse entendiendo de que ahora tenemos tres entidades que están en operación. Que el dragón esté operando en algún momento por la bestia que sale del mar no significa que no tenga ninguna otra cosa que hacer para oponerse a Dios. Porque nosotros sabemos que el único problema que enfrentamos en este mundo hoy al predicar el Evangelio no son solamente las doctrinas teológicas equivocadas. Estamos enfrentando también, como veremos más adelante, una serie de ismos que nos están impidiendo llegar a las personas. El posmodernismo, que se menciona todavía, pero que es un hipermodernismo o metamodernismo, como otros le han estado llamando, porque todo va tan rápido que de pronto el modernismo, nosotros somos lo que el modernismo dejó, posmodernismo, porque la modernidad quedó atrás hace mucho tiempo. Pero también tenemos el racionalismo, también tenemos el secularismo, también es que tenemos personas que no le interesa nada de la religión. ¿Qué hacemos con ellos? Nos damos cuenta que tenemos que pelear batallas en diferentes frentes. De manera que el dragón puede estar utilizando una entidad política religiosa en un momento particular, pero no quiere decir que se ha cruzado de brazos porque esa entidad está operando. Él sigue moviendo ese caldo de cultivo de error, de ese pantano de error con el cual trata de alejar la mente de las personas de Dios. De manera que tenemos todo el cosmos, es como Apocalipsis lo presenta, cielo, mar y tierra, produciendo cosas que procuran destruir todo lo que es de Dios en la tierra.
Según Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, la bestia que sale de la tierra se embarca en un proyecto religioso de dominación global. Pero para lograr sus objetivos, utiliza uno de los recursos más persuasivos que pueden enfrentar los seres humanos: los milagros, las señales sobrenaturales. Nosotros estamos advertidos por el Evangelio de Mateo, por el mismo Cristo, cuando dijo que no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, y que a muchos tendrá que decirle: no os conozco, hacedores de maldad. Personas que precisamente dijeron ante Jesús que hicieron milagros extraordinarios. Y esos milagros que hicieron, Cristo no puede reconocerlo como siendo Él la fuente de los mismos. De manera que nosotros, nuestra primera actitud ante algo extraordinario, sobrenatural, no es la de postrarnos y adorar a Dios. Es la de explorar y analizar a la luz de la palabra si lo que estamos mirando es una experiencia que puede ser validada por el texto bíblico. En Apocalipsis tenemos todo lo contrario. Tenemos un proyecto político religioso que se va moviendo gradualmente, que intentará ser validado con señales sobrenaturales para darle una apariencia de procedencia divina. Y lo cierto es que da miedo a veces pensar que nos tocará vivir en un momento así y que ¿cuál será nuestra respuesta en ese momento? Ustedes saben que el movimiento adventista originalmente fue objeto de fenómenos carismáticos en los que muchos hablaban en lenguas. Pero donde hay un espíritu de profecía operando a la par y al lado de las Escrituras y respaldado por las Escrituras y el estudio de las Escrituras, como nuestros líderes fundadores hicieron, es difícil que eso dure mucho tiempo. Y eso fue cediendo lugar a la revelación. Aún así está escrito. Nosotros somos tentados a veces como a querer retornar un poquito, pero tenemos que tener cuidado con eso. Miren, el verso 13 y 14 del capítulo 13 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, dice que la bestia que sale de la tierra, cómo intenta poner en marcha, en cumplimiento su proyecto político religioso. Dice que lo hace haciendo grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia. De manera que la bestia, una vez aparece, no desaparece. Pasa por una pausa temporal que se conoce como una herida de muerte, pero no desaparece totalmente. Es más, el texto bíblico dice que como producto de las acciones del poder que sale de la tierra, la herida de muerte de la primera sanará. Sanará. Eso lo veremos en el tema que sigue. ¿Saben algo? Esas grandes señales son las que Apocalipsis 19, capítulo 19, verso 20, identifica que convirtieron a la bestia que tenía cuernos como de cordero. Óigame bien, estando cerca del lado del cordero, termina en el polo opuesto, hablando como dragón. Entre apariencia de cordero en sus cuernos, no la bestia a sí misma, y hablar como dragón, pasó toda una serie de cosas. Ocurrieron un sinnúmero de eventos que dieron como resultado que llegara allí. El verso 20 del capítulo 19 dice: y la bestia fue tomada prisionera. Esa es la bestia que sale del mar, junto con el falso profeta. Y uno dice, pero ¿y dónde se mencionó el falso profeta? Pues ahora nos damos cuenta que Apocalipsis le da dos designaciones a la bestia terrena. Primero, la define como una bestia que sale de la tierra, y luego le llama falso profeta, porque precisamente esta bestia termina incursionando como la primera en el ámbito religioso y se
y asume una forma de ser en la que usurpa la autoridad divina como lo hizo la primera. Créanme que la crisis final es desafiante, lo es. ¿Cómo sabemos que el falso profeta es la bestia que sale de la tierra? Lo que sigue dice: el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Pero cuando tú vas al capítulo 13, versos 13 y 14, encontramos que es la bestia que sale de la tierra, que hace señales en presencia de la bestia. Aquí ahora se le denomina falso profeta. Y desde que un falso profeta se menciona en las Escrituras, créanme, se está hablando de un momento muy crítico. Los que han leído el libro de Ezequiel, los que han leído el libro de Jeremías, se dan cuenta que lo que destruyó totalmente la espiritualidad en el pueblo de Israel finalmente fueron ¿quiénes? Los falsos profetas. Por eso en el Nuevo Testamento la iglesia apostólica era dura, firme contra los falsos maestros y los falsos profetas. Porque esa clase de personas destruye la obra de Dios. Es capaz de provocar un cautiverio al pueblo de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento la pena que le esperaba a un falso profeta era la muerte. Pues no se sorprendan que precisamente la pena capital es lo que se le aplica al falso profeta en el Nuevo Testamento. Es siguiendo la misma imagen veterotestamentaria. Así que este falso profeta, ahora la bestia convertida en un falso profeta, asumiendo un papel religioso, ahora hace señales, y con esas señales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Póngale el poder que usted quiera a la bestia que sale del mar, que nosotros entendemos que es la Roma cristiana. Póngale el poder que usted quiera, pero es aquí, en el contexto de las acciones de la bestia que sale de la tierra, donde se produce nuestro gran problema. Y luego cuando estudiemos este tema, ustedes verán en mayor magnitud esta realidad. La boca, las cabezas en Apocalipsis ocupan lugares tan importantes como la bestia misma. Por ejemplo, el dragón arrojó agua, no dice de sus bocas. El verso 15 del capítulo 12 dice, de una de su boca. Eso significa que el dragón no opera a través de todas las cabezas a la vez. Opera a través de una cabeza a la vez. El único momento en la historia del gran conflicto, en la etapa final, donde dos cabezas estarán operando, es decir, dos reinos con influencia geopolítica estarán operando, es en la etapa final, cuando ya la bestia que sale de la tierra esté en su papel de falso profeta y la bestia de la tierra haya sido revivida de su herida de muerte por las acciones del falso profeta. De alguna manera, la pared que pudo mantener a la bestia inactiva se levantó aquí. Pues por alguna razón, la pared que le devolverá la actividad, la oportunidad de actividad en su ámbito, se va a derribar aquí. Dios mío. De manera que la boca es vital para entenderla en el libro de Apocalipsis. Arroja agua de su boca. Según el capítulo 13, versos 5 y 6, la bestia del mar tiene una boca que habla blasfemias. Según el verso 11 del capítulo 13, la bestia de la tierra hablaba como dragón. ¿Están siguiendo? La bestia terrena manda cuando habla que los habitantes de la tierra hagan una imagen en honor a la primera bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Manda, ordena. La imagen de la bestia hablará, según el verso 15 del capítulo 13, y ordenará que se le dé muerte a todos los que no adoran a la primera bestia. Es decir, que no aceptan ese proyecto religioso falseado. Por su lado,
Y en contraparte, y gloria a Dios por esto que voy a decir ahora, a los 144,000, es decir, el pueblo de Dios del tiempo del fin, se le define como personas que en sus bocas no tienen engaño. Y yo glorifico a Dios por eso. Porque esos 144,000, que no es más que una manera hebrea de hablar de los fieles del tiempo del fin, son el resto de la mujer. Y son aquellos en quienes los intereses del reino están representados. Y son ellos los que van con un mensaje triple angélico al mundo. Ahora sí podemos ver nuestro pasaje, Apocalipsis 16, verso 14. Habiendo visto ya las acciones del dragón, la bestia y el falso profeta, tenemos las tres entidades que protagonizan lo que viene ahora. Dice, vi salir de la boca del dragón. Noten, ¿de dónde? De la boca. De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos. Y tienen semejanza de ranas, los cuales salen a los reyes de todo el mundo para congregarlo para la última batalla. De manera que cuando el dragón habla, emite un espíritu. Cuando la bestia habla, emite otro espíritu. Cuando el falso profeta habla, emite otro espíritu. Y estos tres constituyen la contraparte de los tres mensajes angélicos. Que mientras los tres ángeles van a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, note que no dice a los reyes de la tierra, porque el mensaje de Dios no tiene interés partidista ni político. Querer establecer el reino de Dios a través del Estado puede ser noble, pero es un proyecto condenado al fracaso. Porque en un punto termina oponiéndose a Dios, cuando al hombre le ha tocado determinar cómo debemos adorar. Es la Biblia que lo dice. ¿Cuándo y dónde? La Biblia lo dice. Pero si le dejamos al hombre, tenemos una forma de pseudoadoración. Y la adoración también en un día que no tiene ninguna autoridad más que la tradición religiosa de siglos sobre él. De manera que los espíritus inmundos sí van a los reyes de la tierra, porque la intención es imponer un sistema político religioso. Un proyecto que Apocalipsis llama la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Y esa entidad no está más conformada que por el dragón, la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis la Gran Babilonia es el resultado de esta unión global en el tiempo del fin, que da como resultado una mega estructura político-religiosa que lo dominará todo geopolíticamente hablando. Cuando hablamos del dragón, nosotros creemos que en este contexto representa a Satanás operando a través de las pseudo-religiones, a través del espiritismo o el espiritualismo. Cuando hablamos de la bestia, estamos hablando de la fase cristiana de Roma en la etapa final, en su etapa rediviva, cuando se reinserta en un dominio geopolítico global. También la bestia de la tierra, bajo el contexto del falso profeta, como veremos en el tema que tendremos luego, representa esa forma religiosa de protestantismo que tomará lugar en esta nación y que a través de una legislación estatal intentará conformar un sistema de gobierno que las demás naciones tendrán que seguir. Los tres espíritus inmundos son semejantes a ranas. Y ustedes dirán, ¿y por qué no dice semejante a lagartos? Bueno, dice batracios, el texto originalmente. Ranas porque es una evocación de las plagas del Éxodo. ¿Cuál fue el último engaño que pudieron falsificar los magos a través de las artes mágicas? Las ranas, precisamente. ¿Saben lo que Apocalipsis está diciendo? Este es el último gran engaño. Esta es la última gran falsificación que Dios va a tolerar. De ahí para allá lo que siguen son solamente las plagas divinas. Estos tres espíritus inmundos salen como un triunvirato del mal, orientado por la falsa trinidad del dragón, la bestia y el falso profeta. Y esos tres espíritus inmundos representan las tres influencias a través del hablar del tiempo del fin que pondrán en marcha todos los sistemas de la tierra. Algunos eruditos creen que no deberíamos prestarle mucha atención al tema de estos espíritus, pero realmente no podemos ignorarlo porque en el contexto que está insertada esta declaración nos deja saber a nosotros que
Dios quiso que estuviera ahí para que entendiéramos por qué llegamos ahí. Eso no es algo que está ocurriendo bajo el periodo o el tiempo histórico de la caída de la sexta plaga. Eso es algo que ocurrió antes de que la gracia terminara y dio como resultado esa reacción divina sobre los sistemas de la tierra. Según algunas historias, Hidra en la mitología griega era el monstruo de múltiples cabezas que tenía un espíritu en su boca, es decir, un aliento malísimo y que destruía todo. Lo que el texto está diciendo, evocando un poco esa leyenda, es lo que aquí está ocurriendo es el peor aliento que se ha podido hablar. Es una figura cruda, fuerte. Lo que esta gente está hablando en términos espirituales está destruyendo todo. Apesta espiritualmente hablando. Porque el término espíritu pneuma también significa aliento, como un soplo. Apocalipsis está diciendo entonces que estos tres espíritus inmundos hacen como un contrapeso negativo a los tres ángeles que mientras van a toda la tierra, ellos van a todos los gobiernos de la tierra, para a través del auxilio de los poderes terrenales establecer un sistema político religioso en el tiempo del fin, que establezca su propio día de observancia religiosa, su propia forma de adorar y las propias autoridades humanas como fuente de autoridad última y no la palabra de Dios. Es como decir, nosotros estaremos en el desierto siendo tentados por el diablo. Pero si nosotros estamos ayudando, orando y aferrándonos, así está escrito, saldremos victoriosos de ese desierto. Hemos hablado hasta ahora de los tres espíritus antagónicos de Dios, su pueblo, su evangelio eterno, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y Apocalipsis muestra que estas entidades se unen para lograr un objetivo anti-Dios, anti-ley, anti-sábado en el tiempo del fin. La unión que realizan da origen a una megaestructura que ya le mencioné llamada Babilonia. De manera que en ese contexto Dios hace un llamado a su pueblo. En el verso 15 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez. ¿No recuerda eso como un llamado a la Odisea? Es una invitación de Dios a los laodicenses de este tiempo, recalcitrantemente indiferentes, apáticos y neutrales, para que se vuelvan a Dios y pasen por esas experiencias que en la teología, en la jerga teológica nuestra, se conocen como reavivamiento y reforma. Hacer frente a este escenario, mis hermanos, requiere cristianos de una talla más grande que la que nosotros somos ahora mismo. Yo no quiero desanimar a nadie. Quizás yo mismo seré uno de los que no sobrevivirá. Pero obviamente yo añado a esta frase, que Dios tenga misericordia de mí. Y que Dios pueda tener misericordia de ti. Es evidente que las fuerzas del mal en el tiempo del fin no tienen la última palabra. Tampoco son omnipotentes. Porque Cristo reconoce que las legiones que tiene su Padre son superiores a las autoridades romanas. En los días de Cristo, ningún poder terrenal podía oponerse a Roma. Y cuando los romanos vinieron a apresar a Cristo, Cristo dijo, esto no es un problema si yo no permitiera que lo fuera. Diciéndolo en un buen dominicano quizás, pena se le puede tener a estas entidades que están tratando de desarrollar este proyecto anti-Dios, anti-ley y anti-sábado. Ahora muchos no lo pueden ver, pero en la medida que esto avanza y nosotros seguimos dándole un sonido certero a la trompeta, muchos hijos verdaderos de Dios vendrán a la luz. Vendrán a la luz. Significa esto que si las fuerzas del mal no son omnipotentes, Dios sí lo es. Significa que si este triunvirato malvado no tiene la última palabra, Dios sí la tiene. Significa que en medio de la oscuridad más sombría habrá un rayo de luz que guiará al pueblo de Dios. Cuando mi esposa y yo nos casamos, lo hicimos en un contexto en el que el adventismo estudiaba tanto las profecías bíblicas que ella y yo dijimos, nos casamos, Mari, pero no vamos a tener hijos.
porque el Señor viene pronto. Después pasaron 2 años y cada vez que mi esposa veía a una mujer embarazada o cargando a un niño, ya ustedes saben, y las mujeres pueden entender más que nosotros los caballeros. Yo no veía eso, pero a ella eso le significaba un mundo de cosas. Hasta que finalmente decidimos tener uno. ¿Cuántos años tiene María? 32 años. Ha llovido un poco de allá para acá, ¿no? Pero cuando mi papá enfermó, me di cuenta que cuando yo no estaba, estaba el mayor, y cuando no estaba el mayor, estaba el del medio, y cuando no, venía la hija. Y yo dije, mira qué bueno es que cuando uno no sabe cómo termina, puede haber un hijo, y cuando uno no esté, puede estar el otro. Y ahí llegó el otro hijo, y ahora tiene 26 años. Ahora, ¿qué será de nuestra vida de aquí en adelante? Yo no sé. Pero sea lo que sea, si Dios está al control, todo estará bien. Yo no quiero que tú y yo vivamos bajo una sombrilla de temor apocalíptico, permitiendo que se sobredimensione el poder que el mal tiene, cuando realmente el mal no es omnipotente. Ya Santiago lo dijo, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Miren, hoy estamos viviendo un momento de un empantanamiento de ideas donde todo el mundo es un maestro y ya no quedan alumnos. Ya de pronto uno no sabe a quién enseñar porque todo el mundo que puede decir algo por las redes sociales o un canal de YouTube es un maestro. Y uno se pregunta, entonces aquí serán los maestros que tendrán que escuchar a los otros maestros y ver qué maestro conquista a un maestro como discípulo. Pero lo cierto es que de pronto parecería que nada está ocurriendo. Y yo por momentos he sido objeto de ese estado de desánimo. Pero también cuando escucho a alguien que dice cómo un sermón, como una predicación, como uno de los programas de 3ABN cambió su vida. Como persona que tú no crees que la vas a alcanzar en un campito aislado de Perú o de Ecuador o de otro país. Y un día en un campamento esa persona viene al país y sin tú saber se arroja sobre ti y te abraza. Y te dice, yo estoy mirando el programa Salvación en Señales y Símbolos. Y tú dices, wow, entonces sí está ocurriendo algo. De manera que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de proclamar la palabra. Estudiemos las Escrituras, tratando de entender esta dinámica profética que el libro menciona, que de por sí, como ustedes pudieron ver, es bastante compleja, pero que cuando le prestamos un poquito de atención, tiene tanto que decirnos y tanto que revelarnos. Yo no quisiera terminar en esta ocasión sin hacer un llamado. Pero no quisiera llegar a ese llamado tampoco sin invitarle a reflexionar sobre lo que hemos estudiado. Y a los amigos oyentes, a los amigos televidentes, a los amigos que después van a ver este programa en diferido a través de los diferentes medios sociales, me gustaría decirte que por favor, aunque nuestra predicación te sorprenda, aunque de momento tú sientas que lo que decimos no encaja, no cierres tu corazón a considerar la posibilidad del escenario que estamos describiendo. De pronto la Biblia parece difícil de interpretar, pero en ocasiones apenas la tocamos y la luz empieza a salir. Y yo sé que en el fondo amamos a Dios de todo corazón, que aún fuera de nosotros hay innumerables personas que son verdaderos hijos de Dios y que Dios ha estado trabajando en ellos y los está preparando, y que en el momento específico Dios le hará el llamado. Y no me sorprendería si muchos de ellos son visitados por un ángel, que como algunos personajes bíblicos llevan un mensaje del cielo y le dice, ponte en contacto con fulano de tal, él te va a decir lo que tú debes hacer. Y en un momento como ese, si Dios te hablara, quizás será de las últimas veces que te estará hablando. Yo quisiera que tu corazón pueda estar tan abierto como lo ha estado hasta ahora a lo que tú conoces en la palabra de Dios. La verdad de Dios es desafiante. En ocasiones choca de frente con nuestras convicciones, con nuestro estilo de vida. Choca de frente con nuestras creencias, con lo que hemos aprendido toda una vida, con lo que se nos ha enseñado. Mi hermano menor, que hoy está por bautizarse, él está en mucho por eso. Así que, José Rafael, si me estás escuchando, este mensaje también es para ti. Me dijo en una ocasión cuando él era evangélico, él me contaba una experiencia que pasó.
Y él un día me hizo una pregunta directa, me dijo, te voy a hacer una pregunta. Yo estoy claro que el sábado es el día del Señor. Estoy claro que la ley está vigente. Estoy claro que los muertos no saben nada. Pero ¿qué significan todas las experiencias con Dios que yo he tenido? ¿Qué significan? ¿Eso no fue nada? ¿Sabe lo que me dijo él? Yo me quedé esperando tu respuesta. Porque de esa respuesta que tú me dieras determinaba si yo me movía hacia tu fe o me justificaba en la mía. Y él dice que yo le dije, no, fueron experiencias reales con Dios. Solo que Dios estaba dando en ti los primeros pasos de su obra en ti. Y ahora te está invitando a dar otros pasos con Él, con una luz un poquito más amplia. Yo no estoy salvado y tú perdido, pero puede que tú estés en lo claro y yo no. Y yo debo estar abierto a tu palabra, porque en esa palabra posiblemente encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas aquí y ahora. ¿Creen ustedes que podemos elevar a nuestro Dios una oración diciéndole, Padre, tú me conoces, tú ves cómo yo te amo, te he servido, hasta aquí he entendido, pero si hay algo más y ya estoy viendo que hay algo más y tú quieres que yo lo abrace y que yo ande en ese camino, ayúdame a caminar en él. De los 144,000 se dirá que ellos andan con Cristo. Y eso no es más que Abraham era un hombre que caminó con Dios. Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que los 144,000 están haciendo. Noé, varón justo, caminó con Dios. No caminó con Dios. No hay otro estilo de vida para el Hijo de Dios. Así que caminar con Dios en este tiempo no es más que caminar en la luz de Dios en este tiempo de tantas tinieblas. Allí donde tú estás, si tú quieres pedir esto a Dios, ponte de pie y yo voy a tener una oración. Oremos. Amado Dios y Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti te alabamos, a ti te glorificamos. Oh Señor y Dios, tú nos creaste con amor para vivir en amor y en comunión permanente, fiel y eterna contigo. Pero el pecado en algún momento entró y lo estropeó todo. Sin embargo, tú no te quedaste de brazos cruzados. Tú viniste a este mundo, diste tu palabra. Y más que tu palabra escrita, un día viniste en mi propia naturaleza. Y en esa naturaleza tu brazo poderoso se extendió y me alcanzó. Me alcanzó. Gracias, porque eso es un honor. Es un privilegio. Yo no lo merecía, ninguno de nosotros lo merecía. Pero tú nos has alcanzado, tu mano se ha puesto sobre nuestros hombros y nos ha invitado a seguirte. El tema que hemos estudiado en esta ocasión es desafiante. Puede contener elementos de verdad que puedan ser un poquito hirientes para algunos. Pero permite, Señor, que respetemos tu palabra. No hemos impuesto nada allí. El texto ha hablado. Conquista nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y haznos siervos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.